Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Somos un podcast, parte de La Hora Tica, periodismo independiente. Llegamos a la mitad del año y estamos muy felices de seguirles acompañando, informándoles. Algunas personas nos escuchan mientras conducen, otras mientras hacen ejercicio. Y eso nos alegra mucho estar con ustedes. Nuestra comunidad de oyentes y seguidores sigue creciendo. En Instagram ya somos más de 22,000 personas. Si todavía no nos ha seguido en esa red social o en TikTok, también estamos ahí. Háganlo, @lahoratica. Para seguir haciendo periodismo independiente necesitamos de su apoyo económico. Queremos agradecerles a todas las personas que nos dan dinero mes a mes. Sin embargo, necesitamos que muchas más personas se sumen a nuestro grupo de donantes para seguir informándoles más y mejor. Así que les invitamos a ingresar a www.patreon.com/La Hora Tica. Ahí pueden suscribirse mensualmente con cierta cantidad de dinero o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Su colaboración en serio es vital para seguir en contacto. Esta semana vamos a tocar poquitos temas, pero los vamos a desarrollar bastante porque creo que son muy importantes. Hablaremos sobre el episodio de violencia en un condominio en Escazú, la salud mental, el trabajo doméstico no remunerado y la intención del gobierno de desmantelar la Contraloría. Iniciemos. Lo que escucharon es un extracto de la grabación de una discusión ocurrida el pasado lunes 3 de junio entre dos parejas en un condominio en Huachipelín de Escazú. La pelea terminó con disparos. Un hombre muerto, otro detenido, dos familias rotas y un país consternado. Las imágenes son tan impactantes que le han dado la vuelta al mundo, incluso llegando al medio de espectáculos norteamericano TMZ. El video, de 1 minuto con 6 segundos, muestra todo lo que está mal en la sociedad costarricense. Para quienes no lo han visto, les daremos contexto. Una mujer le reclama a su vecina por aparentemente haber cerrado la llave de paso del agua. Las mujeres se lanzan reclamos por ruidos durante la noche que no les permitieron dormir, se tachan de envidiosas y de estúpidas. En medio de la pelea se suman los esposos de estas mujeres. En la grabación, captada por cámaras de seguridad, se ve a uno de los sujetos preparar un arma. Lo hace detrás de un vehículo para no ser visto por sus vecinos. La discusión continúa y en un momento el hombre que estaba desarmado lanza un golpe contra el tipo armado y como respuesta recibió al menos 10 balazos. Murió de inmediato. En el video se puede observar cómo el tipo armado le dispara aún cuando ya la víctima está en el suelo. Incluso su esposa se lanza sobre su espalda para que deje de disparar. Uno ve esa grabación y siente que se le drena la vida, honestamente. Todo está mal en esa escena. Primero, la forma de gestionar diferencias, cerrando llaves de paso o haciendo ruidos adrede para que los vecinos no logren descansar. O sea, ¿qué es eso? Segundo, por la forma de expresar su malestar, calificando a otros como estúpidos, envidiosas o juzgando sus estilos de vida. Y tercero, por pretender arreglar diferencias a través de la violencia. La víctima mortal arrastraba un largo historial de peleas y diferencias con su agresor. Quien mató a su vecino ahora deberá pasar 3 meses en prisión preventiva mientras se formaliza un juicio en su contra. Es casi seguro que pasará muchos años en prisión y su hijo, que nació en 2022, crecerá sin un padre presente. En la casa de al lado queda una mujer viuda y varios hijos huérfanos. Este lamentable hecho nos sirve para hablar de 3 cosas sumamente importantes: la salud mental, la violencia y el creciente número de homicidios en el país que no se limita al crimen organizado o los sicarios. Es un fenómeno más profundo, con muchas más variables. Andrea Cuenca, psicóloga social y coordinadora de la Cátedra de Investigación Social de la UNED, considera que este tipo de hechos reflejan que algunos costarricenses sienten que pueden tomar la justicia en sus manos. Vemos a una persona que prepara un arma, es decir, ya tenía pensado usar esa arma en contra de alguien y le arremete no sé cuántos disparos. Aquí no hay
un evento donde una persona pueda decir es que yo me defendí porque el otro me agredió, aunque sí se ve que la otra persona efectivamente agrede incluso físicamente, pero ya esta persona estaba dispuesta a utilizar el arma. Ya lo había pensado, esto es un acto premeditado. Ya lo había pensado, ya estaba dispuesta a usarla, incluso a matar a la otra persona. Es decir, que las personas en Costa Rica están sintiendo que pueden tomar la justicia en sus manos y lo que ellos consideran justicia, que no necesariamente es lo correcto. En un momento de ira, estresados, sin herramientas para controlar nuestras emociones y arrastrando problemas de salud mental, podemos tomar decisiones que pueden destrozar nuestras vidas. Los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social demuestran que la salud mental de las personas en Costa Rica está deteriorada. En 2019, el número de personas atendidas por problemas mentales fue de 13.962. En 2023, esa cifra fue de 22.624, es decir, 62% más. Hasta el 25 de febrero del presente año, los médicos atendieron casi 7.000 personas. Vivimos en una sociedad que se va enfermando o patologizando cada vez más, ¿verdad? Es decir, el aumento de casos de atención en salud mental efectivamente nos habla un poco de ir normalizando el trabajo emocional, pero también nos habla de qué es lo que está sucediendo en esta sociedad, ¿verdad? Una sociedad donde las personas tienen aspiraciones de clase, ¿verdad? Que pueden ser muy frustrantes, personas que cada vez tienen menos vocabulario emocional para poder expresar sus emociones y poder elaborarlas, ¿verdad? Y menos posibilidades de negociar los conflictos. Continuando con los datos de la caja, la lista de diagnósticos es larga, pero los trastornos de adaptación, los problemas relacionados con hechos estresantes en la familia o el hogar y trastornos ocasionados por ansiedad y depresión son los más frecuentes. Y adivinen qué, los hombres somos los que menos buscamos ayuda para tratar problemas de salud mental. Del total de pacientes atendidos en 2023 solo en el sector público, únicamente el 36% eran hombres. En años anteriores el porcentaje fue incluso menor. Quizá por eso constantemente vemos videos en redes sociales de hombres arreglando cualquier tipo de problema a golpes, como cavernícolas. Aún tenemos frescas aquellas imágenes de la pelea en McDonald's por algo tan insignificante como retrasos en una orden. Vea, aquí se está agarrando todo el mundo porque nadie sabe cuál es la orden de nadie. Vean, uy, vea, lo sentó, uy, vea. El miércoles pasado circuló un video en redes sociales de otros dos hombres peleándose en San José. Cada uno llevaba un palo. Uno de ellos terminó en el suelo a vista y paciencia de peatones y comerciantes. Según el Observatorio de la Violencia, en 2023 117 personas murieron en riñas o discusiones. En 2022 fueron 113 y en 2021 registraron 109. Ese es el segundo móvil de los homicidios en el país. El primero es ajustes de cuentas. También esto tiene que ver con una sociedad patriarcal, porque si vos te das cuenta, quienes ejercen la violencia de forma más exacerbada son los hombres. Porque en esta sociedad patriarcal los hombres son los que desarrollan, por un tema de socialización, no porque sean hombres, sino por la forma en la que se socializa la masculinidad, tienen cada vez menos herramientas para poder enfrentar situaciones de orden emocional. De los 906 homicidios dolosos ocurridos en 2023, 830 eran hombres. Eso equivale al 92% de las víctimas. Necesitan más datos para darnos cuenta de que los hombres tenemos graves problemas sobre cómo nos conducimos en la sociedad. Ahora, todo este tema nos lleva a otra arista, el uso de armas. Tal vez habría que empezar por preguntarse por qué una persona de la sociedad civil está armada, ¿verdad? Y en eso, el Colegio de Profesionales
en Psicología de Costa Rica tiene una alta responsabilidad. En otros momentos yo he planteado incluso dentro del colegio que nosotros no deberíamos avalar la aportación de armas en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque le estamos dando a una persona la posibilidad de resolver un conflicto armado, ¿verdad? En desigualdad con otra persona con la cual está teniendo el conflicto. En 2023, en 8 de cada 10 homicidios dolosos se utilizaron armas de fuego, según el Observatorio de la Violencia. Para tener un poquito más clara la dimensión de este problema, en enero de 2022, el Ministerio de Seguridad Pública informó que cada 5 horas decomisan un arma de fuego en el país, en promedio, muchas de ellas fusiles de asalto AR-15 y AK-47, las cuales son prohibidas en el país por ser de uso militar. Eduardo Solano, abogado y ex viceministro de Seguridad, mencionó algunos de los riesgos de tener un arma de fuego. Hay un riesgo y hemos visto mucha evidencia científica que plantea que una arma puede generar más riesgo para quien lo porta que para la ficción de defensa, ¿verdad? Hemos visto que tiene un impacto profundo en temas de violencia intrafamiliar, tiene un impacto profundo en temas de suicidio y tiene un impacto profundo en aumentar el riesgo letal en conflictos y en disputas, o como se categoriza formalmente, en riñas. Tener un arma, en vez de significar un espacio de protección, está significando un riesgo para la persona que lo porte y para su espacio íntimo más cercano. Existe un mito de que si nos armamos vamos a estar seguros y podremos protegernos, pero la experiencia internacional muestra lo contrario. Dos casos muy emblemáticos, tanto en el Reino Unido como en Australia, que tenían una regulación muy laxa. Se dan ciertos escenarios, ciertos tiroteos, cambian su dinámica de regulación hacia una mucho más estricta y ves cómo eso genera una reducción sistemática de la violencia armada. Y también tienes un ejemplo muy claro, que es los Estados Unidos, que es el país con la peor o nula regulación de armas, que ves que tiene unos altos índices de violencia armada y además un alto índice de violencia armada en centros educativos. Es probable que si ese señor en Escazú no hubiese tenido un arma en su casa, no hubiese asesinado a su vecino. Es probable que si esos hombres hubieran buscado ayuda a tiempo para manejar su ira, para controlar sus emociones y reconocer su vulnerabilidad, nadie hubiese muerto en ese condominio de forma trágica y 2 familias hoy seguirían completas. Y acá quiero abrirles mi corazón y darles un consejo. Yo personalmente soy una persona con un temperamento complicado. Tengo un pasado familiar de violencia y mal manejo de la ira. Reconocí que esto era así y decidí buscar ayuda, ir donde una psicóloga y trabajarme como hombre y como ser humano. Decidí hacer un esfuerzo económico y tratarme mis emociones. Si usted es como yo y siente que a veces el enojo toma control suyo, le invito a buscar ayuda. Ella es de nuevo la psicóloga Andrea Cuenca. Yo diría que todas las personas deberíamos tener el derecho de revisarnos a nivel emocional, de poder revisar cuáles son nuestras historias de vida y dónde han estado esos momentos claves que nos han transformado como personas. Yo creo profundamente en el ser humano y en las capacidades del ser humano, y creo que una persona que se logra revisar y entiende por qué ejerce la violencia o por qué maltrata a otros puede cambiar. Hay un tema que suele pasar desapercibido en la cotidianidad, pero que tiene un papel importantísimo en nuestra sociedad: el trabajo doméstico no remunerado. Ahí está incluida la limpieza del hogar, la preparación de alimentos, el cuidado de menores, adultos mayores, mascotas, mantenimiento menor de las viviendas y otros. ¿Por qué hablamos de esto? El Banco Central de Costa Rica presentó días atrás un informe que detalla el peso del trabajo no remunerado en la economía y la sociedad. Los datos son sorprendentes y nos permiten darle a este tipo de tareas el lugar que merecen. Es el segundo análisis de este tipo. El primero se presentó en 2017. Póngase a pensar,
Si las personas que dedican buena parte de su tiempo a cuidar a niños y niñas del hogar, a llevarles y traerles de la escuela, a limpiar la casa y preparar alimentos para llevar al trabajo o los centros de estudio, entre otras cosas, sin esas personas no podríamos desarrollar muchas actividades diarias como estudiar, trabajar y otras productivas remuneradas. Según el Banco Central, ese trabajo doméstico no remunerado representa 9,6 billones de colones al año en la economía costarricense. Eso es un pichazal de plata. ¿Cuánto pesa esa cifra en el Producto Interno Bruto? Marian Alfaro, economista del Banco Central, nos explica. Esto, como razón del valor a PIB, es de un 21,3%, del cual las mujeres participan en su mayor parte, o sea, la participación de las mujeres es de un 67% y la de los hombres es de un 33%. Esa relación es vital para entender este tema, ya que históricamente las mujeres han cargado con el peso de estas tareas. En muchos casos, asumir ese rol les truncó planes de vida, como el desarrollo de una carrera profesional o el emprendimiento de un negocio. No obstante, esa brecha se está empezando a cerrar. Acá, respecto a los resultados que habíamos obtenido en el 2017, cabe destacar que los hombres aumentaron un poco su participación relativa y las mujeres la disminuyen un poco, ¿verdad? Antes, en el 2017, el valor económico que aportaban las mujeres de trabajo doméstico no remunerado era 2,5 veces el del hombre. Uh-huh. Ahora es el doble, ¿verdad? Ahora es 2 veces. Ahora, ¿por qué se cierra la brecha? Ahí hay muchísimo que analizar, pero entre los principales resultados tenemos que los hombres aumentan su participación en actividades de limpieza y mantenimiento de bienes y de preparación de alimentos. Las mujeres, por su parte, disminuyen un poco la participación. Sin embargo, en el caso de la limpieza y mantenimiento de bienes, también se aumenta. La mujer es curioso porque también la aumenta. Y aquí lo que principalmente denota este aumento en ambos, tanto en el hombre como en la mujer, una de las categorías más importantes es el cuidado de mascotas. El cuidado de mascotas está dentro de la categoría de limpieza y mantenimiento de bienes. Y bueno, esto se debe a que es una clasificación internacional del uso del tiempo y ahí es donde se ubica esta categoría del cuidado de mascotas. Otro aspecto importante es que tanto los hombres como las mujeres, pero principalmente las mujeres, porque sabemos que son las que tienen mayor importancia en el cuidado de la niñez, reducen el tiempo que se dedica al cuidado de la niñez y por lo tanto pues se reduce el valor económico que esta actividad aporta. Ahora, esto es interesante porque se disminuye el peso de cuidado de la niñez no porque los hombres estén cuidando más a hijos e hijas, sino porque las familias están dejando de tener hijos e hijas y los están cambiando por mascotas, básicamente. Otro dato que revela el estudio, y el cual es muy triste, es que conforme vamos disminuyendo en los quintiles de ingreso de la población, se va haciendo más grande la brecha entre lo que aportan hombres y mujeres. Es decir, las mujeres en familias con menores ingresos son las que más deben quedarse en la casa, cocinando, atendiendo a los hijos, etc. Tienen menos posibilidades, por ejemplo, de acceder al mercado laboral y además de acceder en condiciones que sean beneficiosas para el hogar, ¿verdad? Uh-huh. Porque entonces, por ejemplo, si es una persona de bajos recursos, que además su nivel educativo es primaria, secundaria, y bueno, encuentran algún empleo, pero tal vez su salario, su remuneración no es suficiente porque pensando en que, bueno, y entonces ahora ¿quién va a cuidar de los hijos? Uh-huh. Tendremos que buscar a una persona, tendremos que también ubicarlos en alguna institución que los cuide, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando usted se pone a sacar cuentas como hogar,
dice, no, definitivamente lo que me voy a ganar no me alcanza para pagar el cuidado, ¿verdad? Tanto de niños, niñas, de personas mayores, ¿verdad? De adultos mayores que también sean parte del hogar. Entonces usted pone todo eso en una balanza y dice, no, es preferible tomar la decisión de quedarme acá en el hogar ejerciendo estas tareas porque la remuneración no es suficiente. Según el Banco Central, entre las actividades que mayor valor económico tienen dentro del trabajo doméstico no remunerado están la preparación de alimentos con 30,5%, la limpieza y mantenimiento con 25,8%, el cuidado de la niñez con 13,3% y la realización de compras, pagos y trámites con 8,8%. Todos estos datos y el gran peso económico que tienen esas labores no remuneradas, lo que me dice a mí, por lo menos, es que Costa Rica está arrecostada al trabajo que hacen las mujeres en el hogar. Punto. Son las esposas, las mamás, las abuelas o las hijas incluso que se quedan en la casa las que permiten a otras mujeres, pero en su gran mayoría a hombres, salir a trabajar, a construir, a desarrollarse. Les debemos muchísimo a estas mujeres que día a día bretean y muy duro sin que se les pague un 5 por lo que hacen. Tal vez debamos iniciar, por lo menos, agradeciéndoles de forma verbal y reconociendo esa gran labor que hacen. Por lo menos. Esta semana tuvimos una nueva puesta en escena de parte de Casa Presidencial. El miércoles pasado, Rodrigo Chávez, presidente de la República, fue en procesión junto a su gabinete a dejar un proyecto de ley con el que pretende que se convoque un referéndum que debilitaría a la Contraloría General de la República. Nosotros sabemos, y el gobierno también sabe, que el texto no tiene futuro jurídico ni legislativo. Para conseguir la convocatoria necesita tiempo y 29 votos. ¿Y saben qué? No tiene ninguno de los dos. Pero con el teatro de ir a la asamblea a dejar la propuesta que han denominado como Ley Jaguar, intentan posicionar y distraer la atención de problemas reales como la delincuencia, la inseguridad, la pobreza, el desempleo, el mal estado de la educación, las listas de espera en servicios médicos, el recorte de becas y muchas otras cosas que están mal. Y lo que intentan es poner los focos sobre un capricho del presidente. La intención es polarizar, iniciar la campaña política de 2026 desde ya y de paso atacar a la Contraloría General. Laura Fernández, ministra de Planificación y madre de esta criatura, dijo esta semana en ese show que montan en Zapote que no quieren debilitar a la Contraloría, que más bien buscan fortalecerla y dejar claro su campo de acción. Sin embargo, si leemos el propósito del proyecto, nos damos cuenta de que eso no es así. Escuchen la redacción presentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto propone que la Contraloría General de la República no pueda sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión. Más mejor se hubieran ahorrado todo ese montón de verbos y ponen simplemente cerrar la Contraloría General de la República. Por si la procesión del presidente y sus ministros no fue suficiente espectáculo, a las 2 de la tarde de ese mismo miércoles, Edgar Espinosa, esposo de Pilar Cisneros y ex columnista de La Nación, valga decir, se presentó a la Asamblea Legislativa para convocar un referendo a través de iniciativa popular. En el episodio que publicamos el pasado 3 de mayo, el número 79, les explicamos ampliamente cuáles son los mecanismos para convocar un referéndum y cómo es el procedimiento. Si les interesa saber más de ese tema, pueden escuchar ese episodio. Pero regresemos al punto medular. Chávez desistió de incluir en ese referéndum temas como las jornadas de 12 horas, la venta del Banco de Costa Rica, el futuro del mercado eléctrico en el país, el cierre de órganos desconcentrados del MOPT y otros proyectos. Al final, las promesas de referéndum se redujeron a un mamarracho de proyecto de ley para evadir la fiscalización de la Contraloría. Eso es todo. La idea parece más bien un berrinche, porque la Contraloría ha obligado a Chávez y a su gobierno
a cumplir la ley en varios proyectos, como lo ha hecho con todos los otros gobiernos. Entre esos proyectos, la instalación de escáneres en puertos, en los que querían darle el negocio millonario a una empresa seleccionada a dedo por RACSA, la presentación de presupuestos irregulares en el SINART, la intención del Instituto Nacional de Seguros de contratar a una agencia de la ONU para adquirir nuevos sistemas informáticos sin aplicar las normas de contratación administrativa, y el freno a Ciudad Gobierno por no tener estudios de factibilidad y querer construir sin hacer un concurso público, entre algunos otros. Ahora, ¿qué dijo la Contraloría de este asunto? El tema merece un análisis de fondo sobre sus efectos e impacto, y, como es habitual en la Contraloría General, lo haremos con la profundidad y responsabilidad que amerita. Lo que sí es evidente es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra casi por completo en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General, suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses. Como lo hemos dicho antes, el referéndum es solo una cortina de humo para que pongamos la mirada en eso y no en todo lo que este presidente y su estilo gerencial de pacotilla no han podido ni van a poder resolver. No caigan. Por eso en el podcast de hoy le dedicamos tan poquito tiempo en comparación con otros temas más importantes. Intenten ustedes hacer lo mismo. No le demos pelota a algo que, sí, en otros momentos y bajo condiciones distintas podría ser relevante, pero hoy no lo es. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 3 al 7 de junio en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más personas, pero lo más importante que pueden hacer, en serio, es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o a través de Simpemóvil 8607-6470. Chao.